Bueno, muy bien, hay mucha información de hoy, hay sobre todo las repercusiones que tuvimos cuando arrancamos el programa, que hablamos con la tía de Anaí Salcedo, que está detenida en el hospital porque se está recuperando de lo que fue la bomba que estalló en sus manos en el cementerio de La Recoleta. Ella anarquista, inclusive también hay 10 detenidos de este grupo que puso también una bomba en lo que es la puerta de la casa del juez Bonadío. Y también está el presupuesto, hay mucha información para tocar. Está con nosotros ahora Romina del Pla, que es diputada nacional del Frente de Izquierda. Gracias, Romina, es un placer siempre tenerte. Gracias. A ver, varios temas del presupuesto, ¿verdad? Que son los temas del día. A ver, el gobierno salió fortalecido políticamente, digo. Después, obviamente, vos estás en contra de lo que es el presupuesto, ya has votado en contra de lo que fue cuando pasó por la Cámara de Diputados, pero logró 45 votos a favor contra 24 en contra, y el peronismo, que siempre amagaba con que era un presupuesto malo, es un presupuesto que no se podía votar, que es un presupuesto que iba a generar inclusive mucho más recesión de la que va a haber, mucha más exclusión y complicaciones sociales, terminaron votando a favor la mayoría. Bueno, pero en la Cámara de Diputados pasó absolutamente lo mismo. Entonces, justamente nosotros decimos desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, que efectivamente el gobierno de Macri no podría haber avanzado con todo el paquete de leyes de ajuste, no solo con este presupuesto que tiene incluidos los acuerdos cuasi secretos con el FMI, sino toda la política de ajuste, la reforma previsional, el pacto fiscal, la adenda del pacto fiscal, que también se votó esta madrugada, todo el paquetazo impositivo y demás, no podría haberlo aprobado si no es con los votos del peronismo. Y entonces acá tenemos... O sea, ¿no te sorprendió a vos? Para nada. Además convocaron la sesión porque sabían que tenían los votos, pero lo que sí importa ver es que incluso hasta sectores del oficialismo han cuestionado el presupuesto, por supuesto, porque se están preparando para, por ejemplo, poder tener una candidatura. Fíjate vos, el senador Costa de Santa Cruz, sí, radical, quiere ser gobernador de Santa Cruz, de pronto se ausentó. Amagó inclusive hasta último momento, se ausentó y amagó antes de votar en contra. Sí, sí. ¿Cuál es el argumento? Que no hay obras para Santa Cruz, pero no hay obras para ninguna provincia, hay que decirlo con claridad. Entonces, efectivamente... Fíjate que la justificación de Pichetto y compañía y de los gobernadores que han dado las instrucciones correspondientes es que si no sería darle un cheque en blanco al gobierno. Y esto es una fantasía porque el presupuesto es un cheque en blanco. Porque como a la vez que votan el presupuesto, votan la emergencia económica que les permite la reasignación de partidas, entonces después nos enteramos a lo largo del año que hay una sucesión de resoluciones administrativas que cambian lo que estaba presupuestado para un rubro a otro. Eso es lo que te iba a preguntar, como diputada. Digo, nosotros recién ahora, teniendo en cuenta con todo lo que se armó, Aníbal, estamos poniéndole un eje, digamos, un ojo, una lupa sobre el presupuesto. Pero la realidad es que el presupuesto se hubo todos los años desde hace muchísimo. Ojalá que haya más, porque en democracia debe haber un presupuesto, pero muy pocas veces se va cumpliendo. Cuando en el kirchnerismo había la emergencia económica, era también partidas discrecionales, o sea, se modificaba el presupuesto sin necesitar pasar por el Congreso. Y ahora, ¿por qué ahora tenemos que tener... Porque ahora es más importante el presupuesto para el año que viene y no como todos los años, que siempre fue una idea, un plan, digamos, de deseos, pero finalmente nos termina ocurriendo lo que se va votando. La reasignación de partidas la tienen todos. Este gobierno también se mantiene esos criterios. Por eso todo este año hemos visto reasignaciones de pronto, excedentes del ANSES. No se entiende cómo hay excedentes del ANSES que no sean para pagarle mejores jubilaciones a los jubilados, para pagar algunos de los juicios que están pendientes. Y de pronto terminaron en la cartera de Patricia Bullrich, por ejemplo. O sea que de eso hubo todo el año, reasignaciones de partidas. Pero este presupuesto hemos puesto más la lupa a todo, porque efectivamente hemos puesto más la lupa a todos, porque es llamativamente un presupuesto al servicio de los reclamos del FMI. Lo de Duhovne de ayer a la mañana creo que es más importante que cualquier debate que haya habido ayer en el Senado. Duhovne reconoce que están desarrollando un ajuste tan brutal que ellos suponen que ameritaría que caiga el gobierno. Sí, sí. No lo dice el Partido Obrero, lo dice Duhovne. Fue una señal a los empresarios. Lo que Duhovne también después dijo es que él decía, tengan ustedes seguro de que es un presupuesto que se va a cumplir y que nosotros vamos a luchar como para quedarnos en el gobierno, inclusive con el propio presidente Macri. Vos decís básicamente que Duhovne lo que hizo fue dar una señal de que esto fue para el Fondo Monetario, cosa que ya se sabía, evidentemente. Por supuesto, pero además vos fijate que esta puesta de atención en el presupuesto tiene que ver con que después de la reforma previsional en adelante y del ajustazo que se viene sufriendo, todos nos damos cuenta que
lo que van a discutir no es cumplir el presupuesto, por ejemplo, en cuanto a garantizar que algún organismo de ciencia y tecnología funcione. Lo que va a cumplir Duhovne, cuando dice lo vamos a cumplir, es que van a atacar con rigor los derechos de trabajadores jubilados y de la mayoría de la población. A eso se refiere que va a cumplir. Bueno, va a cumplir pero el gobierno de la reforma el déficit laboral. cero, que es este ajuste. No que va a cumplir que no van a gastar de más para subsidiar a alguna patronal, a un especulador financiero o para pagar los intereses de deuda que son completamente contrarios a los intereses de la mayoría de la población. Sí, lo que yo te preguntaba es, bueno, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la propuesta? Porque, Romina, muchos dicen de afuera, dicen, está bien, nosotros escuchamos a los kirchneristas, inclusive a la frente de izquierda y hay otros peronistas en contra, pero ¿cómo hacemos para cerrar los números? Bueno, ¿Cómo hacemos para que haya en la Argentina por lo menos un año que se gaste más o menos lo mismo que lo que se recauda y que eso después nos genere inflación? Porque, digamos, ya sabemos lo que es la maquinita de generar dinero, cuando siempre decimos que uno tiende a creer que el dinero que se genera del Estado debería ir a los sectores menos pudientes, cosa que muchos marcan que en las cuestiones sociales el gobierno no está desatendiendo tanto los planes sociales, sino sí, obviamente, a la clase media que está muy afectada. Es que lógicamente tiene que atender, igual es enormemente insuficiente. Ellos hablan de una magnitud de asistencia social que si vos recorres los barrios... Decís, pues sí, bueno, que no es cierta. No, hay una cantidad de planes, de subsidios y demás, pero vos te das cuenta que no alcanza a lo que realmente está ocurriendo en la mayoría de la población. Por eso empezás a ver las movilizaciones de los desocupados nuevamente como un factor de la situación. Ni te hablo de las inundaciones en distritos como La Matanza y el desastre que ha quedado. Sí. Pero hay alternativas. Lo que pasa es que hay que partir de una reorganización. Vos tenés que plantear alternativas empezando por sentarse a discutir qué es la deuda. ¿Cuál es realmente el sostén de esta deuda? Porque si realmente se investiga, nosotros entendemos que una enorme parte es fraudulenta, porque ha sido contraída en forma fraudulenta, porque ha sido renegociada en forma fraudulenta y porque, digamos, lo que estamos pagando son los intereses de los intereses de los intereses de los intereses. No estamos pagando dinero constante y sonante que llegó para resolver algún problema de infraestructura educativa, esta deuda viene ya de gobiernos anteriores. Totalmente. Esto nosotros se lo hemos cuestionado a todos los gobiernos. Por supuesto que viene de gobiernos anteriores y cada renegociación termina legitimando deudas que estaban muy flojitas de papeles. El megacanje del 2005 fue tremendo porque terminó dándole verosimilitud y sustento legal a deudas que reclamaban distintas empresas de supuestos contratos, esto y lo otro, que distaban muchísimo de tener sustento. Entonces, la deuda va creciendo, pero, Romina, se va convirtiendo en una cosa imparable. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es discutir todo eso, porque ese es el gran proceso de pero Romina, uno te diría, y yo me gustaría pararme ahí, porque uno diría, bueno, está bien, ¿qué propone la izquierda? ¿O qué propone parte del kirchnerismo? Es decir, dejar de pagar la deuda. Está bien, pero ¿y cómo conseguís? Si vos dejás de pagar la deuda, no te prestan más plata. Y si no te prestan más plata, ¿cómo haces para cumplir un presupuesto, no ahora, que vino con el kirchnerismo, que vino con el peronismo, que vino con todos los gobiernos, que siempre se gasta más de lo que se recauda? Pero este presupuesto no está sostenido sobre la base de nuevas partidas que vienen. Las nuevas partidas que vienen para ir a pagar los intereses de la deuda. Sí. Entonces, justamente, lo que nosotros planteamos es que hay que partir de toda una reorganización, que implica, por supuesto, un conjunto de nacionalizaciones. Acá tenés que abrir los libros, por ejemplo, de todas las empresas de energía privatizadas. ¿Dónde están los miles de millones de subsidios que recibieron durante la década anterior y lo que siguen recibiendo más el tarifazo? ¿Dónde está ese dinero? ¿Ese dinero ha ido realmente al sistema energético a mejorarlo o ha ido a fugarse? Entonces vos tenés que revisar todo. ¿Qué pasa con los contratos de la producción, por ejemplo, de la extracción petrolera y demás, que son secretos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué le estamos pagando, no solo los consumidores, sino también el Estado, a todas esas empresas privadas a precio internacional y por encima del internacional en algunos casos, cierta extracción de gas o de petróleo? Todo eso es lo que se lleva a los grandes gastos del Estado. Los grandes gastos del Estado no se los lleva ni la educación, ni la salud, ni las áreas de ciencia y tecnología, ni siquiera la asistencia social en términos de lo que realmente llega a la población. Entonces vos tenés en este momento un cuadro económico que es cada vez más catastrófico. Yo estuve recorriendo el interior del país. Los cierres de fábricas son constantes, permanentes. ¿Y esto a qué lleva? A desocupación. Sí.
El otro día escuchaba funcionarios, o economistas muy ligados al gobierno, que reconocen que está funcionando apenas el 53% de la capacidad industrial instalada. Sí. Todo eso significa desocupado, gente que no está trabajando. Pero uno cuando ve los datos, digo, más allá de lo que vos decís, acá nosotros hablamos mucho del conurbano y mostramos y difundimos cuando cierran empresas. Ahora, cuando vemos los datos del INDEC, que es un INDEC que uno podría tener algunas críticas, pero en general es muchísimo mejor de lo que había en la década del kirchnerismo. Evidentemente, porque uno ve, por ejemplo, la inflación que hoy dio el INDEC es del 5,5% y del mes pasado fue del 6,3%. O sea, son informaciones en contra de las proyecciones políticas que tiene el gobierno para el año que viene. Ahora, la realidad es que tampoco se ve un aumento de desocupación desmedida. No se la ve en los datos, por lo menos. Ni siquiera de la pobreza. El índice oficial ya te da que el conurbano tiene un 12% de desocupación. Hay que ciudades... son un punto y medio más que digamos. Pero, está bien. 12% va subiendo. Pero no digo que esté malo. Pero vos desagregás de ahí los datos de toda la gente que tiene... Subocupada, pero además lo que tienen planes de empleo, porque todo lo que tienen planes de empleo están disimulados. Entonces, si vos entrás a sumar realmente cuántos son los que no tienen un empleo real, es enorme. Yo estuve en el Encuentro de la Mujer en Trelew, estuve ahora en Mar del Plata, dos de las ciudades que tienen mayor índice de desocupación del país. Y si vos te fijas, es históricamente, cuando se desarrollan las grandes crisis, son algunas de las ciudades que tienen ciertas actividades de tipo industrial o ligadas a algún tipo de actividad, la pesca, esto y lo otro, que cuando empieza a mermar claramente se convierten en grandes, presencias de población desocupada. Eso, digamos, no impacta de inmediato. Va impactando, sabemos que va acumulando. Algunos dicen, esta pregunta de Duhovne, ¿no cayó el gobierno? Bueno, no cayó el gobierno porque hicieron un fenómeno de contención de los reclamos que es fenomenal, con la gran ayuda de la CGT y de parte de las centrales, más las iglesias. Por algo bocharon el derecho al aborto en el Senado, porque es un compromiso de contención social. Es raro, porque uno del otro lado me dice, pero es raro escuchar a Romina del Pla diciendo que estaba hoy en una confluencia, un acuerdo con la iglesia, cuando la iglesia está claro que está en contra del gobierno. La iglesia puede jugar de opositora a Macri. No, la iglesia puede jugar de opositora a Macri, pero la iglesia es una sostenedora del régimen y del orden existente total. Entonces, la contención social con la que se comprometió con el gobierno es lo que está operando. La iglesia no juega con fuego. La iglesia, una cosa es que tenga planteos contrarios al macrismo, algunos choques por intereses encontrados, por alguna cuestión donde se pisan el poncho, pero la defensa del orden de explotación existente, Romina, va primero. Dos temas. Uno, hoy también es información digamos, del día, se podría decir, por el tema de los hechos del anarquismo en Argentina, que uno para los más jóvenes decíamos, ¿de dónde salió esto? Que poniendo bombas, digamos, una bomba que fue activada, inclusive que explotó en el cementerio de la Recoleta, en la tumba de Falcón. Es algo que pasó a principios de 1900, yo tuve que ir a buscarlo, digamos, más allá de lo que he leído, porque yo hasta me había olvidado de lo que había sucedido, y además también una bomba en lo del juez Bonadío. Hablamos hace un ratito con la tía de la que está presa y que está en el hospital, que es Anaí Salcedo. La tía es Carmen, la negra Salcedo, muy conocida en Zona Norte porque fue concejal y candidata kirchnerista a intendente del municipio de Tigre. Digamos, muchos dicen, ella me decía, mi sobrina siempre que tuvo a la izquierda de la izquierda. Por eso te estoy preguntando, ¿tenés algún amigo anarquista? ¿Hubo alguien, digamos, puedes entrar en tu cabeza, en tu razonamiento, que haya pasado lo que pasó ayer en el cementerio? No, mira, a mí me llama mucho la atención, por supuesto, siempre hay agrupamientos que se reivindican anarquistas, pero siempre llama la atención la aparición de ciertos procesos en momentos de enorme tensión, ¿no? Ayer en el Congreso hubo una enorme movilización y justamente, casualmente, luego que todas las columnas se habían retirado, sin ningún problema, hay una avanzada de la policía. Yo lo vi, estaba parada en la esquina, así que lo vi en primera persona, toda una avanzada para ver cómo se llevaban algún detenido. Sí. Y entonces de pronto apareció uno aislado que aparecía rompiendo una baldosa cuando ya todas las columnas habían ido. Está diciendo de vuelta los famosos infiltrados. Entonces, de pronto, la noticia, veo a la noche que decía 5 detenidos. Sí. Bueno,
efectivamente se las ingeniaron para detener a 5 personas porque la movilización ya se había ido. ¿Pero qué tiene que ver ¿no? eso? ¿Qué va a decir? Bueno, ¿Que son infiltrados? ¿Que está Salcedo que puso la bomba? ¿Que fue el propio Macri? Me refiero a que es llamativo que aparezcan ciertos elementos, ciertas situaciones. ¿Por qué es llamativo? Porque hay locos ahí en todos lados, digamos. No, bueno, pero hay momentos políticos y momentos políticos. Bueno, estamos a la puerta del G20, ¿no? ¿Por qué no hicieron... digamos, el aniversario del asesinato de Falcón ocurre todos los años, digamos, y no tenemos... No, pero tenemos el G20 dentro de una semana. Pero me parece un político. elemento llamativo. Nosotros creemos que hay que, como siempre, los trabajadores, la juventud que se enfrenta a este régimen de ajuste, nos tenemos que movilizar y no la semana, engancharnos me acuerdo con que hechos aislados. la anterior manifestación, Aníbal, Romina, la situación de los docentes, ¿era mejor con el kirchnerismo o con el macrismo? La situación de los docentes es mala siempre. No, en eso es una constante. Cambian los gobiernos y la constante es que siempre es mala. Vos no te olvides que hemos hecho grandes paros contra el gobierno de Scioli en el 2014, ha habido grandes planes de lucha todos los años, hemos tenido grandes luchas con el gobierno de Vidal y Macri. La situación es siempre mala. En la provincia de Buenos Aires, que ahora se acaba de anunciar un nuevo paro para el martes próximo y una jornada de lucha el miércoles, que además hay asambleas ordinarias del SUTEBA para analizar la memoria y balance, justamente tiene que ver con que la gobernadora pretende cerrar la paritaria a decretazo limpio, sin hacer funcionar la paritaria, que en la provincia de Buenos Aires es ley y establece cómo debe ser una negociación paritaria, que es debatiendo las partes, no viniendo a hacer un monólogo y retirándose para imponer un tope salarial. Y pretenden cerrar el año con un supuesto índice del 30%, que si empezamos a analizarlo no da, pero no importa. Igual un 30% está muy lejos del 47% con el que va a terminar la inflación. Y para que ustedes tengan una idea, ¿a qué salario lleva esto a partir del mes de octubre que se cobró en noviembre? A un básico para el cargo de maestro de grado, que no es el que menos cobra, está un poco por arriba, el que menos cobra, 7.030 pesos. Un salario por de medio bolsillo turno, por 4 horas, de 16.000. No es medio turno, es un turno. La educación... Está bien, pero son 4 horas, son 4 horas. Yo te quiero explicar una cosa. No estoy diciendo, lo que estoy diciendo son, en general, si tenés doble turno, te va a... Sí, pero es muy poco igual. Escuchame un poquito, la educación correcta es un turno. Cuando todo el mundo empieza a hablar de qué bien que andaba la educación del pasado, los docentes, en la enorme mayoría, trabajaban un solo turno. Es más, estaba prohibido trabajar muy poco por 4 horas también, pero también hay que decirlo, no pero, pero muy poco hasta por 4 horas por día. La naturalización de que todo el mundo debe trabajar doble turno o triple, para llegar a fin de mes. Doble turno no está mal, en general todos nosotros laburamos por mínimo 8 horas por día. ¿Por qué está mal, digamos? Está mal porque la tarea docente no es lo mismo que una tarea de otra característica. Y eso lo ¿Qué vos decís que los docentes tienen que lograr 4 horas? Por supuesto, un docente para una educación de calidad tiene que trabajar 4 horas, porque el docente después que sale de la escuela sigue trabajando. Y lo ideal es que pueda tener tiempo para la planificación, la preparación, la corrección y el desarrollo de las clases, cosa que con alguien que trabaja, ya el que trabaja 2 turnos ya no trabaja 8, porque vos tenés que pensar que hay una hora en el medio, por lo tanto tenés por lo menos 9, por lo tanto tenés también los transportes. Entonces vos tenés una jornada laboral de una tarea donde vos tenés, por ejemplo, en el caso de un profesor, puede llevar a tener, si tiene 30 horas, claro. puede llegar a tener 15 cursos de 30 alumnos promedio, o sea, puede llegar a tener 450 alumnos por semana. Entonces te puedo asegurar que no es correcto. Te aseguro que si te está escuchando un cirujano del hospital de acá de La Matanza o del hospital de Tigre, te van a decir lo mismo. Nosotros también te podemos trabajar 4 horas. Y ni que hablar si te está escuchando algún policía, por ejemplo, de Villa Ballester, que tiene que laburar, que tiene que salir todos los días a enfrentar al narcotráfico. También te van a decir lo mismo. Mira, está confundido. Hay dos cosas. Hay tareas. Te van a discutir eso de 4 horas. No, hay tareas como la de enfermería que debería ser 6 horas y hay una gran pelea por eso. Hay tareas que son de alto riesgo que tienen su régimen laboral, por supuesto, y el salario de los trabajadores y la salud de la provincia de Buenos Aires es un espanto, con lo cual incluso muchas veces más espantoso que el de los docentes, lo cual es muy serio. Pero lo que te quiero decir es que la naturalización
que es lo que hace la gobernadora cuando tira cifras mentirosas, de que todo el docente debería trabajar doble turno, va en contra de la calidad educativa. Y esto se lo discuto al que sea, porque lo ponemos en una escuela y después que esté una semanita en una escuela, después nos cuenta. Bueno, te agradezco, Romina, como Gracias. siempre, por estar. Romina del Pla, entonces, es diputada nacional por el Frente de Izquierda. Mucha información, nos vamos a meter en San Martín, que hay un concejal de San Martín, para hablar del tema de Villa Ballester, del asesinato de Zaira, la movilización masiva, la reunión entre el intendente Catopuedis y la ministra Burrich, que quizá la vamos a tener por teléfono en un ratito para hablar de las medidas que se tomaron, sobre todo en los barrios carenciados. Y como siempre remarcamos, la gente que más sufre son los laburantes íntegros y honestos de las villas, que son los principales asesinados por el narcotráfico que suele tomar estos barrios carenciados. Ya venimos.